Significado de la película Autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 08.09. 2021 actualizado 22.11. 2022, La leyenda del Caballero Verde, è una lectura muy libre del poema en inglés antiguo sobre Sir Gawain y el Caballero Verde. La obra de un escritor desconocido, que data del siglo XIV, fut traducida al inglés moderno por J. Tolkien. Entre otra historia del ciclo artúrico, esta leyenda destaca por su cúmulo de metáfora y significado oculto. Provoca acalorado debate y mantiene el inter de director de obra de teatro, dibujo animado y largometrage. Si le gustan las historias de Caballero, la Edad Media, Bella Dama y Valor en los campos de batalla, le recomendamos nuestra selección de película. Ensuite, la leyenda del Caballero Verde, l'Ori se desvia significativamente de la fuente, permet una série de divergencia ideológica. Utiliza nueva solución dramaturgica, anad mucho misticismo. Es importante que la película haya cambiado conceptualmente la imagen del personnage principal. Así pues, hoy vamos a deconstruir el significado de la película, la leyenda del Caballero Verde, así como a detenernos en la imagen del personnage principal. La historia de Sir Gawain. Gawain no es un noble caballero, sin miedo y sin reproche, no es un joven valiente innocente que admira su virtud. Es un hombre sencillo con su vicio, no brilla por su valor, prefiere pasar su día en la ociosidad, no hace nada que le haga respetar. El personaje de la pantalla no engancha, al principio al espectador, sino que se presenta en la condición de un caballero que no ha cometido una hazaña gloriosa. Es importante destacar que Sir Gawain no puede ser un modelo de masculinidad para los que le rodean. Este es el punto de partida de la trama. En Nochebuena, en la sala de los caballeros, se le ofrece a Gawain una prueba, luchar contra el Caballero Verde. Las condiciones del torneo se parecen más a las de un juego. Este duelo se repetirá al cabo de un tiempo, y el perdedor devolverá al vencedor su deuda en forma del mismo golpe y la misma fuerza que le faltaron en el primer combate. La intriga de la trama es que todo ha sido organizado por su madre Morgana, que resulta ser la propia hermana del rey Arturo. Preocupada por la reputación de su hijo y queriendo hacérselo más fácil, ha recurrido a la brujería a infligir incluso un pequeño golpe. Pinchazo, Aranazo, a un oponente y a se cuenta como un acto heroico digno del título de caballero. El hijo puede no luchar con toda su fuerza y arreglársela con poca sangre. Pero no todo salió según lo previsto. La proeza de Gawain hizo que blandirá su espada, con toda su fuerza, y volará la cabeza de su oponente. Para asombro de los presentes, el Caballero Verde no mure. Esto significa que dentro de un año y un día tendrá que volver a encontrarse con él para vengarse. ¿Será fatal para el héros? La respuesta a la pregunta solo se aclara en el final. A la hora señalada, Gawain abandona Camelot para dirigirse a la fortaleza del Caballero Verde. Aquí interviene de nuevo el amor maternal. Morgana proporciona a su hijo un cinturón verde encantado que mantendrá a su portador a salvo de cualquier daño corporal. Una cadena de sucesos misterioso y peligroso, en los que el joven se convierte en figura, pone a prueba su capacidad física y su cualidad moral. Un encuentro con la profetisa Winifreda, un interludio en el que intervienen gigante, bandido, un animal parecido a un zorro. El bosque, la casa de Lord Bertolac y los encantos de su esposa. A pesar del poder de la Liga Mágica, Gawain fracasa absolutamente en todas las pruebas de virtud, generosidad, valor, ambición, castidad. Honrade, violent por la chimenea. Sin embargo, en el camino el joven espabila, aprende mucho. Antes de encontrarse con el Caballero Verde, Gawain es visitado por una visión que le dice que no es digno de vivir con tels rasgos de carácter. Entonces se quita el cinturón de Hamulto y el desenlace se hace evidente. El Caballero de Camelot recibe un golpe mortal del Caballero Verde. Queda claro que la película ha mostrado la ingloriosa vida de Gawain. Y el Caballero pierde la cabeza para no seguir deshonrando su nombre. El argumento de la película, la leyenda del Caballero Verde,
è la honradez con uno mismo. Un verdadero caballero debe tener honor y dignidad, aunque sepa que va a una muerte segura. La leyenda del caballero verde se aleja del cuento tradicional de la sazana del noblero, en el que est supra habilmente. Todas las pruebas, como recompensa, recibe una princesa. La prueba de caballerosidad aquí est différente. Y la historia del viaje por el honor se muestra desde el punto de vista d'un hombre corriente. Et una reflexión sobre un camino difícil, sobre el sacrificio y la recompensa, sobre un acto desinteresado, sobre la lealtad a los propios principios. En general, la película debe percibirse como una metáfora del crecimiento interior del hombre, del perfeccionamiento de su personalidad. En forma de cuento de hada, describe el proceso de crecimiento de un niño, la formación de su carácter y su transformación en un hombre. La adaptación cinematográfica del poema en angles antiguos nous submerge en la atmósfera de un cuento de hada médiéval con un sesgo moral. La percepción necesaria se ve facilitada por la comprensión de que no se trata de una película de aventura para un público amplio, sino de una película de arte y ensayo sin concesión. Aquí termina nuestro análisis del significado de la película, La leyenda del caballero verde. Le quedam pregunta tiene alguna sugerencia? Estaremos encantado de recibirla en los comentarios. Que tenga un cielo tranquilo sobre tu cabeza y hasta pronto. Admin.